Buenas noches a todos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Felicitaciones. Feliz cumpleaños. Podemos empezar tomando la definición que Quanam incluye en su propio sitio web. Quanam es una empresa que tiene por objetivo la innovación y el conocimiento. A ver, Alfredo, ¿innovación en qué sentido? Innovación en el sentido de que, como decía Víctor en el video testimonial, el futuro tenemos que inventarlo entre todos. El futuro que se construye paso a paso, salvo que seamos inventores de nuevas tecnologías y demás, lo cual es más difícil, digamos. Lo que siempre buscamos es, con las tecnologías disponibles, con los conocimientos, la experiencia, la metodología que nosotros tenemos, buscar la mejor solución para nuestros clientes. Y para eso incorporamos siempre las últimas novedades y buscamos que sea el sistema más eficaz en primer lugar y más eficiente en segundo lugar. ¿Innovación igual disrupción? Innovación en cuanto a disrupción es cuando es más extrema. Sí, algunas veces hemos hecho alguna cosa disruptiva. La gestión del cambio en esos casos es bien complicada, pero son muy desafiantes. En general lo que aplicamos es la innovación progresiva y lo que ya definimos en el video como la destrucción creativa de Schumpeter, donde sustituimos una cosa por otra más actual y más innovadora. ¿Y conocimiento, Víctor? ¿Por qué Quanam dice que también es una empresa de conocimiento? ¿En qué sentido? Porque el activo principal que tiene Quanam es el conocimiento, es su capital intelectual. Y en sus tres vertientes, que son el capital humano, el capital estructural y el capital de clientes o de relaciones. Y nosotros en los tres hacemos mucho énfasis y fomentamos, digamos, y tratamos siempre de retener ese capital, ¿verdad? Que eso es una de las cosas más importantes en los negocios. Ahora, yo quería hacer una reflexión también de por qué estamos en los 40 años. Porque si cumplimos 40 años es porque hemos demostrado que somos una empresa viable. Y eso se debe para mí por tres cosas, digamos. O sea, cualquier organismo, cualquier sistema que es viable hace tres cosas. Sabe aprender, sabe adaptarse y sabe evolucionar. Y nosotros en estos 40 años hemos hecho esas tres cosas, justamente en base al conocimiento que vamos adquiriendo, que vamos aprendiendo. No digo en plural porque somos todos los consultores que estamos allí y también nuestros clientes, todos hacemos un proceso de aprendizaje. Y nos adaptamos a los cambios porque, digamos, obviamente que la tecnología ha cambiado mucho en estos 40 años y no voy a hacer el relato porque todos los que están aquí lo conocen muy bien. Y después evolucionamos, porque, digamos, esa es la forma de avanzar. Y aquí quiero decir, cuando tú hablabas de la innovación disruptiva, que nosotros en general adoptamos un enfoque evolutivo, es decir, de lo que tenemos vamos evolucionando hacia nuevas formas. Y eso garantiza a su vez y les da tranquilidad y confianza a nuestros clientes, porque de esa forma saben que lo que están haciendo ahora lo van a poder seguir haciendo con nuestro apoyo, pero a su vez también los vamos a poder ayudar a avanzar y evolucionar. ¿Había que celebrar o no los 40 años? ¿Había que reunir a los amigos y a los clientes o no? Da la impresión de que sí, porque Quanam es imponente, pero al mismo tiempo tiene un perfil bastante bajo, ¿no? El conjunto, bueno, para el conjunto de la población seguramente pasa desapercibida, pero hasta en el propio, no sé, ambiente hasta de gobierno y de empresas, quizás no hay una conciencia de todo lo que ustedes han ido haciendo, ¿no? En materia de innovación, ¿cuántos casos han manejado? Charlando con ustedes en estos días, aparecía una lista larga, realmente larga. En este video institucional se mencionan algunos de esos puntos, pero ¿cuántos más se podría agregar? Creo que vale la pena. Me parece que esta reunión, entre otras cosas, vale la pena para eso, para explorar un poco, para profundizar en esas novedades que vinieron de la mano de Quanam. Y, por ejemplo, tomemos el caso de Urusib,
que aparecía. Bueno, varios de los que vamos a mencionar ahora aparecían en el video. Urusib. A mí me impresiona mucho. Cuando hemos charlado, cuando has contado esa historia, me impresiona mucho. Y lo dijiste hace un rato. No había una computadora, no había un PC en presidencia en el año 1985. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, una vez más es un ejemplo de la confianza, ¿verdad? Todo este mundo en el que vivimos está regido por eso, digamos. Confiamos en que vamos a un restaurante y que el chef no nos va a envenenar, ¿verdad? Y confiamos en que nos subimos a un avión y que el piloto no está borracho y que va a pilotear correctamente. Y así, digamos, en todos los ámbitos. Y el presidente Sanguinetti también iba a asumir, se encontró con ese panorama, digamos, de cero informática y confió en mí. Es decir, esa es la verdadera palabra. E hicimos un proyecto que fue financiado en general por las Naciones Unidas, hubo una contraparte nacional también, pero ese proyecto tuvo varias patas y logró de algún modo ayornar a la presidencia y a la oficina de planeamiento y presupuesto que se sumó al proyecto, ¿verdad? Pero en particular el Urusib fue lo más novedoso, lo más, digamos, innovador, ya que usamos la palabra, porque allí hubo que inventarlo todo, ¿verdad? Hubo que inventar una red de datos que en Uruguay no existía. Para eso usamos la red de Telex y transformamos la red de Telex en una red de datos y a través de esa red de Telex venían los datos prácticamente todos los días. Porque el Urusib se planteó como un sistema que era una extensión de los sentidos del presidente, ¿verdad? Era un sistema para tomar decisiones. Es un sistema para tomar decisiones, pero para eso uno tiene que saber y saber lo que está pasando. Y saber hoy lo que pasó ayer o lo que pasó hace una semana, porque si me dicen que 5 meses después el PIB subió o bajó, es una autopsia, ya no puedo hacer nada. Entonces estuvo orientado a tener información en tiempo real. Esa es la primera cosa. La segunda es que fue un sistema gráfico. Sistema gráfico cuando Windows, que fue el primer sistema gráfico, nació 3 o 4 años después. Y se manejaba con una interfase hombre-máquina que era un control remoto. Y que eso le cayó perfecto al presidente Sanguinetti, porque él era en ese momento alérgico a la computadora. Sin embargo, con un control remoto en la mano, él, y con 4 teclas de función y unos números, estaba arreglado. Ese control remoto visto hoy luce muy tosco, ¿no? Era un mamotreto. Claro, pero hace 30 años de esto, Emiliano. Hace 30 años. ¿Está en una especie de museo de Cuana? Sí. ¿Hay un museo de Cuana? Somos nosotros las piezas principales. No, porque yo lo vi, tú lo llevaste una vez a la radio. Sí, tienes que ponerle una vitrina. Tengo el original del presidente. El original, el control remoto del presidente lo tengo yo. Pero, a su vez, se hacía un filtro, digamos, de la información que llegaba. ¿Por qué? Porque estaban llegando 1.000, 1.200, 1.400 datos todos los días a presidencia. Es imposible que la mente humana pueda observar qué es lo que cambió, porque lo que le importa al Ejecutivo es qué cambió. Y en base... lo que no cambió no importa porque sabemos que está dentro de los parámetros normales. ¿Y entonces en base a qué datos se resolvía? Entonces, en base a esa información, con unos algoritmos de estadística bayesiana, no quiero meterme más, pero digamos, uno podía estimar la probabilidad de que ese dato que venía fuera o un punto aislado, o un cambio de nivel, o un cambio en la pendiente de la serie de tiempo. Con probabilidades. Entonces, el sistema todos los días le daba al presidente de la República 10, 12, 15 alertas, le llamábamos nosotros. ¿Pero podrías manejar algún ejemplo? Sí, por ejemplo, las series de los stocks de petróleo crudo y de productos terminados de ANCAP. Es decir, son series de stocks. Entonces, esas series van, digamos, decayendo con el tiempo y de repente viene un barco nuevo con crudo, sube el stock de crudo, ¿verdad? Que se medía en días, además, porque en metros cúbicos o miles de metros cúbicos, millones de metros cúbicos no le dice nada a la gente. Pero si decimos, tenemos tantos días de stock, es otra cosa. Y además medíamos el stock que estaba a flote,
sea, el que estaba viniendo, el petróleo estaba viniendo. Y después había que tomar decisiones como decir, bueno, ¿cuándo y cuánto compramos de petróleo? Porque el petróleo es la principal compra del Uruguay, ¿verdad? Entonces, todo eso ayudaba a esa toma de decisiones. Pero había otra cosa además. El presidente decía, yo, todos estos temas y series económicos, financieras, y nos mostró el librillo, digamos, del boletín del Banco Central, dice, yo tengo a mi ministro y tengo a Ariel Dabrí acá, que los estudia y viene y me dice lo que hay que saber, pero yo quiero saber cómo vive la gente, me dice. Yo quiero saber cuántos litros de leche entran a Conaprol y cuántos se venden. Quiero saber cuántos boletos se están vendiendo todos los días en Montevideo. Quiero saber cuántas entradas de cine, cuántas entradas de fútbol. Es decir, datos de la economía real que le daban a él un proxy, una aproximación de cómo estaba la gente, ¿verdad? Y ahí nos pasó una cosa curiosa. Un día con la entrada de leche a Conaprole, vimos que había un punto que la serie, que era una serie, bajó a 0. Eso se llama un outlier en estadística, pero digamos, ¿pero por qué había sido? Y entonces nos pusimos a investigar, porque la gracia de todo este sistema, ¿cuál es? Que el dato ya lo tiene el que toma las decisiones. Entonces puede preguntarle a sus asesores por qué está pasando esto. Esa es la gracia. ¿Y sabe lo que había pasado ese día? Había venido el Papa al Uruguay y no se había enviado leche a Conaprol. Vamos a saltar a otra de las innovaciones. Está dicho por Alfredo en el video institucional que el Plan Renova de UTE fue el proyecto más desafiante que encararon en Uruguay. ¿Por qué? Bueno, Capaz que lo primero es explicar básicamente de qué se trata, bueno, ¿no? en el video expliqué en grandes rasgos, digamos, de la toma a consumo, pasando por la facturación, la cobranza, la gestión en la órbita judicial, también todo lo que tiene que ver con lo que en Norteamérica se llama field service, o sea, todo el servicio de reclamos, inspecciones, lo que hacen las cuadrillas en la calle, no solo de que todo el sistema se hiciera en una forma coordinada y demás, sino que se optimizaba el recorrido que hacían las cuadrillas. ¿Por qué fue desafiante? Desafiante en primer lugar por el monto anual que factura la UTE, que yo ya lo mencioné. Desafiante por la cantidad de personas, oscilaba durante el proyecto, pero unas 150 personas entre personal de UTE, personal de Cuana y personal contratado por Cuana. Un aspecto muy interesante del proyecto es que fue muy cosmopolita, hubo como, no me acuerdo, 10, 12, 15 nacionalidades representadas en el equipo proyecto. Tenemos gente de Dubái, de Filipinas, por supuesto Brasil, Argentina, Holanda, Francia, Estados Unidos, Guatemala, bueno, etc. Y desafiante porque el objetivo que buscaba la UTE con el proyecto fue agresivo. Tenía algo de creación destructiva porque tenía que sustituir otro sistema que la UTE había implantado en la década del 90 y por la cantidad de gente involucrada agregaba complejidades propias de gestionar un proyecto con esa cantidad de gente y con tantos subproyectos. Estamos hablando del año 2009. 2009 y terminó en el 2013. Lo más interesante, como anécdota, y lo cuidamos particularmente junto con la gente de UTE, fue que el primer día que estuvo en producción de sistemas, UTE cerró todas las cajas de todas las sucursales. O sea, vamos a explicar eso por las dudas. A ver, ¿qué quiere decir que cerró todas las cajas? O sea, que lo que estaba registrado coincidía, digamos así, con el dinero que tenía el cajero. El primer día. El primer día. Que es un desafío no menor, pero se logró. ¿Y cómo lo festejaron? Y yendo el día siguiente a trabajar, a arreglar los 1.800 problemas que había para resolver. No, porque me suena a una situación parecida a esta de cuando llega la sonda InSight a Marte, ¿no? Y en el comando de operaciones salta todo el mundo a los gritos. ¿No hubo algo de eso con un logro así? No, yo diría que festejamos el correr de los distintos meses a medida que se iban poniendo en producción distintas partes del proyecto, pero el core, la parte principal, se puso toda junta en el mismo momento,
se lanzó y bueno, habíamos hecho pruebas muy importantes, con bastante profundidad, en particular todo lo que es la limpieza y carga de datos, que es algo esencial cuando uno pasa de un sistema a otro, se puso especial esmero y bueno, ayudó mucho el nivel de profesionalismo, tanto de la gente de UTE como la nuestra, y contar con metodologías que nos permitían ese esfuerzo de integración de distintas culturas, distintas experiencias, distintas áreas de conocimiento. Un sistema comercial para empresa eléctrica en Uruguay se implementa uno cada 20 años, o sea que es difícil incorporar experiencia y conocimiento actualizado para hacer un proyecto. Bueno, lo trajimos del exterior. Y paralelamente estaban, por ejemplo, con el CIAS, ¿no? El CIAS, sí. Más o menos de la misma época, 2005, 2006. Sí, es el desafío. Perdón, ¿es CIAS, para mí la pregunta? Sistema de Información Integrado del Área Social. ¿Voy yo? No sé, yo tiro el tema y ustedes arranco se distribuyen la después palabra. Le defino lo que es el CIAS y para mí lo más desafiante que tenía y tiene, y le paso la palabra a Víctor. CIAS es por Sistema Integrado de Información del Área Social. Lo que buscaba era que, dado un grupo familiar, y el grupo familiar es personas que viven bajo el mismo techo, y punto, pueden ser del mismo género, pueden ser una familia con un solo padre, una familia tradicional, lo que fuera. Dado ese grupo, esa familia, ¿cuáles eran las prestaciones sociales de las cuales eran beneficiarios? Porque lo que ocurría es que cada organismo manejaba un subconjunto de eso, no hay una visión integrada. Y el desafío fue lograr interactuar con 10 organismos del Estado al mismo tiempo, en un solo sistema. 10 organismos. Sí, ahí estaba. En particular primaria, el BPS, pero el MIDES al frente. MIDES, el BPS, primaria, secundaria, UTU, INAU, Sí, porque, digamos, policía, no, la policía no estuvo. De eso se habló, Sí, hace unos meses, ¿no? Con aquel reportaje famoso del Director Nacional de Policía. Déjame decir esto porque este sistema y URUSIR tienen una cosa en común, y es un tema que no es tecnológico, que no es informático, y es lograr que distintos organismos brinden la información que tienen que brindar. En URUSIR, el grave problema que tuvimos... Exactamente. Y el grave problema que tuvimos fue que nos empezaran a mandar la información en tiempo y forma. Y en el MIDE y en el CIAS pasó exactamente lo mismo. El mayor obstáculo, digamos, para que el sistema funcionara bien era que los organismos dieran la información. El caso de primaria, por ejemplo, fue uno de los que más costó. Y después es uno de los que más... ¿Pero costó por qué? No sé, porque no sé dónde estaba la información, pero lo cierto es que costó que llegara y que se integrara bien con el sistema. Y después es uno de los que más la usa, porque cuando hablamos de que controlamos si el niño va o no va a la escuela, ¿verdad?, para pagarle la asignación, entonces eso antes de este sistema era imposible de hacer. Esto se puso en marcha 2005-2006, decíamos. Ha ido creciendo, se ha ido incorporando con el tiempo cada vez más organismos. ¿Y qué implicó en la comparación con América Latina, por ejemplo? ¿Ya existía en otros lados? Te digo ¿Arrancó algo, acá? Te digo algo. Nosotros ahora estamos intentando ampliarnos hacia el mercado de América Central y el Caribe, ¿verdad? Pues bien, esa gente nos mira a nosotros y ve el futuro dentro de 10 años. Es así. Ellos están en este momento pensando en hacer estos sistemas que nosotros hicimos hace 10 años acá en Uruguay. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Eso no sé si responde a lo que tú querés. Sí, claro, por ahí, sí, esa era la inquietud. Y en otros países de América Latina, mencionaste ahora eso, Centroamérica, ¿en otros? Por ejemplo, tenemos una experiencia en Panamá, la DGI de Panamá, que implementó muy parecido el sistema de caso al que tiene DGI en Uruguay. O sea, se trasladó la experiencia e incluso parte del software a otra oficina similar, digamos.
Eso es exportar conocimiento, en definitiva. O sea, el software, la DGI lo donó, o sea, no vendimos software, fue donado. Pero lo que exportamos fueron servicios que en definitiva son conocimiento que aportamos y experiencia a la solución al problema de Panamá. Y interesante además es que el Estado uruguayo sea el banco de pruebas, sea la plataforma en la que se genera ese conocimiento, ¿no? Es bien importante ese rol del Estado, no solo para Quanam, sino para todo el ecosistema de software y servicios vinculados al software en Uruguay. Volviendo a Urusib, por ejemplo, Urusib un día me llama el presidente y me dice, mirá, dice, hay gente de la gobernación de Buenos Aires, en particular Cafiero hijo, Mario Cafiero, que está viniendo porque quieren ver el Urusib. Yo no sabía que ellos sabían que nosotros teníamos el Urusib, pero fue así. Y en consecuencia, después de una serie de estudios y demás, instalamos Urusib en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y al poco tiempo instalamos Urusib en la presidencia de Menem. Y un año y pico después instalamos Urusib en la presidencia de Violeta Chamorro en Nicaragua. O sea que eso habla de cómo era estado del arte aquel sistema, ¿no? Y en general nos pasa eso, ¿verdad? Que nosotros logramos, con cosas que existen, la innovación consiste en usar cosas que ya existen, pero darles nuevos significados y nuevas aplicaciones, y en eso va la innovación. Porque si no, si hacemos cosas sobre cosas que ya funcionan, eso se llama productividad, aumento de productividad. Otro ejemplo, también aparece en el video institucional, lo de la comunidad GRP, 2013, ¿no? Sí, empezó en el 2013 sí. en adelante. ¿Podemos Sí, desarrollar un poco más el titular que aparecía? Ahí lo que pasa es lo siguiente. El Estado uruguayo fija una posición donde dice que quiere, en la medida de lo posible, empezar a usar software libre, ¿verdad? Software libre quiere decir que uno no paga por la licencia de uso de ese software, es un software que está disponible en el mundo, digamos, ¿no? Ahí la iniciativa fue El gobierno del uruguayo Estado, del tiene una gobierno. ley, el gobierno uruguayo tiene una ley. Entonces nosotros, frente a las necesidades que tenía el gobierno central de tener lo que se llama un GRP, que es un ERP, pero para gobierno, entonces salimos al mundo a buscar, bueno, a ver qué software libre podemos implementar acá. Y buscamos uno, no quiere decir que sea el mejor, pero cumple con lo que necesitamos. Y entonces nos presentamos a las licitaciones correspondientes y hemos ya implementado ese GRP en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el Ministerio de Salud Pública. También estamos haciendo una implementación en ACE, hemos implementado en la UTEC, hemos implementado en muchos otros lados. Y ahora ese paquete enriquecido con las cosas que hubo que hacer para ajustarlo al uso del Estado uruguayo, es propiedad del Estado, ¿me explico? Entonces, el responsable de la gobernanza de ese software es el propio Estado. Y nosotros somos un implementador más que tiene, sí, mucha experiencia en eso y que esperamos seguirlo haciendo. De nuevo, ¿alguna anécdota de ese proceso? Yo creo que están todos ahí esperando anécdotas. La anécdota puede ser que se sorprendía a la gente en los primeros proyectos de cómo, respecto a lo que estaban haciendo, cómo se ingresaba el dato en una punta de un ministerio y aparecía en otra, y cómo se podía sumarizar la información a una velocidad que no estaban acostumbrados. Lo otro es ver cómo la gente puede evolucionar junto con la tecnología. O sea, al principio eran puras resistencias, no era fácil que la gente adoptara... Ese es todo un tema que daría para charlar, ¿no? Sí, sí. Cómo, en cada uno de estos casos que ustedes llevaron a cabo, ¿qué pasaba con las resistencias? Cuando uno se encuentra, por ejemplo, en algún ministerio con gente que hace 20, 30 años viene haciendo lo que hace, siempre igual, ¿por qué alguien de afuera, digamos así, osa plantearle hacerlo distinto? Igual, eso que nosotros llamamos gestión del cambio es una de las actividades o subactividades de un proyecto
en general de todos, pero en particular los GRP bien importantes. Porque el hecho de que todo esté conectado con todo el resto plantea un paradigma distinto. O sea, ya el dato es uno solo y yo no puedo tener una versión distinta de la que tiene mi colega que está 2 pisos más abajo, 3 oficinas a la izquierda. Tiene que ser lo mismo. Y eso implica que no solo tengo que ver de que la información cierre una con otra, sino que las luchas por quién es el dueño de la información se replantea. Y el ser humano siempre pretende ser dueño de la información porque eso, bueno, le da cierto poder, cierto prestigio y, bueno, no es fácil lograr vencer ese Entonces, tipo de que el cosas. equipo incluye psicólogos, por ejemplo. Y a veces haría falta. Pregunto, no sé. Algunos está hasta para internar, digamos, pero bueno. Más que psicólogo. Más que psicólogo. Pero por suerte, y en esto voy a mencionar un aspecto que es clave, que es el involucramiento y el soporte de la alta gerencia a las organizaciones del cliente para lograr vencer esas resistencias que son, lo digo un poco en chanza, pero son naturales y son lógicas de alguien que viene trabajando hace mucho tiempo y de golpe tiene que aprender de vuelta, ir a la escuela de vuelta. Y bueno, si se cuenta con el apoyo suficiente y la fuerza de convicción suficiente, en general se logra salir adelante. Y es lo que ha ocurrido. Está claro Por supuesto que una vez que hay 3, 4 ministerios funcionando en un sistema, la gente no es tonta. Dice, bueno, si los otros lo hacen y están contentos, por algo será. Y obviamente es más fácil ir adelante. Los primeros siempre son los que pagan el pato, ¿no? Vamos a incluir algún ejemplo, por lo menos ya para terminar, de implementación en el sector privado. Porque en el repaso, uno de los detalles que llamaba la atención era la alta proporción de contratos con el Estado, ¿no? Claro, porque la consultoría y los servicios en Uruguay, nosotros los hemos enfocado realmente en los clientes de cierto porte, digamos. Y los clientes de cierto porte en Uruguay, la mayoría son Estado. O es gobierno, o son empresas que son de gobierno, o son los bancos, ahí sí tenemos más privados. Pero el que tú mencionas es ese que habló del sistema de pagos electrónicos. Sí. Que es algo muy interesante. Pero con respecto al Estado, ¿no? Me quedaba un detalle a anotar al pasar. Ustedes han trabajado todas las variantes de gobierno, ¿no? Porque empezaron en la dictadura, en realidad, ¿no? Prácticamente. Y después gobiernos Colorado, Blanco, Frente Amplio, han pasado por todos los tonos. Sí, y debo decir que siempre se ha respetado nuestro profesionalismo y nosotros hemos siempre tratado de dar lo mejor de nosotros en cada uno de los proyectos, ¿no? Ahí quiero aportar algo bien importante. Yo he viajado y he trabajado en todos los países de América Latina y algunos de Europa en estos 40 jóvenes años. Y he pasado por experiencias realmente feas, chocantes, en lo que voy a decir. Pero como uruguayo, voy a decir algo que me llena de orgullo. Jamás me piden $1. Nadie. En 40 años. Buen dato. Y bien distinto del resto de Latinoamérica, lamentablemente. Bueno, y vayamos a un ejemplo entonces del sector privado, el sistema de pagos electrónicos. Exacto. Allí hicimos, como está definido ahí, ¿verdad? Es la creación de un ecosistema, de un sistema donde hay muchos actores que intervienen y que interaccionan entre sí, ¿verdad? Ese es un desafío que nos planteó Sisterbank y que donde decidimos y aceptamos, nos ofreció y aceptamos ser socios tecnológicos en ese emprendimiento, ¿verdad? Llevado al terreno práctico, no sé si todos saben de qué estamos hablando, qué es este sistema de pagos. Y bueno, cada cual que ahora... Cada organismo, cada comercio define qué cosas pretende cobrar. Por ejemplo, la UTE, la facturación, pero puede ser un colegio, puede ser un edificio para que los propietarios, los inquilinos paguen los gastos comunes, puede ser la DGI para que le paguen impuestos, etc. Entonces,
las personas o las empresas toman el dato de cuánto tienen que pagar y cuál es el medio de pago, que puede ser una cuenta corriente o una cuenta en un banco, cualquier cuenta en principio, o una tarjeta de crédito. Y después se incorporan otros medios de pago, pero para dejarlo con una Pero la gracia definición está sencilla. en que yo, por ejemplo, entro a mi banca privada, mi banca web en un banco y elijo que voy a pagar la factura tal de UTE, de Antel, de OCE, de la escuela, del liceo, lo que sea. Me piden que ingrese un número, que es una referencia, con eso me devuelven, usted debe tanto dinero por esta factura, ¿la quiere pagar o no la quiere pagar? Si la quiere pagar, dígame con qué cuenta la va a pagar. Y entonces yo hago eso y después el sistema se encarga de hacer el clearing de toda esa masa de dinero. O sea, por eso hablamos de sistema de pagos, porque realmente el dinero sale de mi cuenta y va a la cuenta de UTE, de Antel, etcétera, ¿verdad? Entonces, y es un ecosistema porque intervienen los medios de pago donde yo voy a pagar a Navita o en Red Pagos o quien sea, y también intervienen los bancos y sin saberlo uno no tiene por qué saber, o sea, uno está blindado de todas esas cosas, ¿verdad? O voy a pagar la patente de rodado. Él hablaba de que cuando entró el primer pago se emocionó, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos en más de 1 millón de pagos por mes, pero en enero, de pagos por mes. cuando sale la patente de rodado, estamos en un 30% más que eso, estamos en 1.300.000 pagos. Entonces, y eso fue algo que fue creciendo en forma exponencial, o sea, fue una curva, es una curva exponencial y por eso no va a seguir creciendo. No sabemos, hasta ahora sigue creciendo. Detrás de ese sistema están ustedes. Sí. No, hay un grupo muy, muy bueno de ingenieros y de programadores que son los que soportan eso hace 15 años. Entonces, y eso, como decís tú, nadie lo sabe también. Creo que puedo decir, por ejemplo, si alguien va a un red pagos y hace un cierto tipo de pagos, por supuesto, ni la persona que ordena el pago, ni probablemente el cajero que la atiende, ni mucha gente sabe que eso termina pasando por Sisterbank y va a través de Sisterbank al banco correspondiente. Quizá la parte más compleja es llevar la contabilidad de todo eso y que todo cierre día a día, porque los montos, se imaginan que con 1 millón de transacciones por mes son importantísimos. En fin, me parece que este repaso que hicimos da una idea de por qué vale la pena charlar, vale la pena pasar raya a los 40 años de Quanam. Y es un repaso incompleto, largamente incompleto, diría. Afuera, necesariamente incompleto. Necesariamente incompleto. Pero bueno, no podemos hacer que esta conversación se extienda demasiado. Por eso pongo los puntos suspensivos acá y les pido que, para terminar, miremos para adelante. ¿Cuál es el futuro de Quanam? Ustedes que ya están dando un paso al costado, ¿qué ven, bueno, qué imaginan? En primer lugar, ya hace un tiempo tenemos bien definido cómo opera la empresa, estemos nosotros o no estemos, nosotros dos me refiero, y de hecho está operando en gran parte en forma, digamos, autónoma, con política y definiendo, donde sí intervenimos en la definición de estrategias con Víctor. No la definimos nosotros solos, pero intervenimos. Pero cada vez más estamos fuera de lo que es la operación cotidiana de las operaciones y bueno, el equipo de gerentes y distintos responsables se están haciendo cargo de eso, lo cual obviamente es esencial para asegurar la continuidad del negocio y de la firma. Por otro lado, seguimos siempre con nuevas ideas, nuevos desafíos. La tarea más difícil es decirle a una buena idea que no tenemos el ancho de banda para atacar todas las ideas y tener que descartar alguna. Necesariamente ocurre y es la parte más embromada. Pero siempre estamos con entusiasmo. En este momento estamos atacando varios proyectos. Algunos los habrán oído nombrar, están en curso, evolucionando. Otros, bueno,
ya se van a enterar en unos pocos meses, pero continuamente estamos en distintas áreas de conocimiento aplicando Pero para nuestra utilizar una expresión que tú mismo manejaste ahí en el video, Sí. ¿Cuál es la próxima destrucción creativa? La próxima O la próxima creación destructiva, Y bueno, como sea, el orden. nosotros estamos viendo que uno de los desafíos, y lo que por ejemplo con el URUCIP y el CIA, lo que hablábamos antes, se está viniendo y que particularmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo desarrollado ha crecido mucho, en Uruguay, en América Latina también algo, es la gestión de ecosistemas, donde ya no es un solo cliente. Tenemos que atender un conjunto de clientes que pues, son personas y empresas que consumen y producen distintos bienes. Y es un paradigma distinto, o sea, todos usamos Mercado Libre, Pedido Ya, Despegar.com, Uber, Booking, etc. Bueno, esos son gestiones de ecosistemas. No es como el sistema tradicional que yo le hago el sistema al banco A o a la empresa pública B o al organismo del Estado C. No, esto es como el CIA, que son 10 organismos y le estamos dando servicio a ese ecosistema formado por los 10 organismos y todos los beneficiarios de la acción social del Uruguay. Construimos un sistema para ese ecosistema. Yo creo que las balas vienen por ese lado. O sea, vamos a cada vez más construir sistemas para soportar, para mejorar los ecosistemas. Y desde el punto de vista interno de Quanam, Desde el punto de vista ¿dónde estaría la destrucción? Y la destrucción es que, muchachos, vamos a tener que dejar esto que estamos haciendo como sistema para un solo cliente y ahora cambiar nuestra metodología, sustituirla para que podamos atender varios clientes en el mismo proyecto. Eso es todo un desafío. No, pero Es como la hidra de múltiples cabezas, o sea, en general uno tenía claro que había una cabeza designada por el cliente que era nuestra contraparte y de allí dependía todo el equipo de proyecto. Cuando son varios organismos o varias empresas, bueno, la cosa se complejiza. El caso del GRP es un caso de destrucción creativa, porque nosotros, ¿de dónde veníamos? Veníamos de implementar ERP, CRM, etcétera, de Oracle, de PeopleSoft, de empresas de ese porte, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que en Uruguay ese negocio ya no era factible, o por lo menos si era factible era muy pocas cuentas, digamos, donde podríamos implementar ese tipo de software. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos destruir esa práctica y hacer una nueva basada en software libre. Ese es un ejemplo. O sea, acá, lo decía Peter Drucker, o sea, hay que volverse obsoleto uno mismo antes que lo vuelvan, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, lo va a hacer un competidor. Stafford Beer, digamos, mi gurú del proyecto de URUCIB, decía una cosa en latín que era absolutum obsoletum. ¿Qué quiere decir? Que si funciona, ya es obsoleto. Entonces, por eso nosotros siempre buscamos algo que sea nuevo, que sea novedoso, que no esté funcionando, pero que pensamos que va a ser útil. Porque de todas formas, si uno inventa algo y ese algo no es útil, no es una innovación. Puede ser una magnífica invención, pero no sirve, no le sirve a los clientes y no le sirve a nosotros. Una anécdota bien linda es que no siempre, pero muchas veces cuando termina un proyecto, por supuesto felicitamos al equipo de proyecto, pero la pregunta inmediata, ¿y ahora qué? ¿Con qué seguimos? ¿Qué le agregamos? ¿Qué lo mejoramos? Inmediatamente. Pues la forma. Y bueno, por eso tenemos clientes desde el año 82 que en forma continua todos los meses nos han honrado con pagarnos una factura. No es poco tiempo. Desde el año 82, hay unos cuantos. Y acá están representados, muchos de ellos. Lo otro que yo quiero decir es que nosotros, me refiero a Alfredo y yo, en este momento no estamos más enfocados en el aquí y el ahora de la empresa, sino en el luego y afuera, ¿verdad? Y entonces esa es la gran diferencia, digamos, de cómo estamos mirando, digamos,
esta nueva Quanam. Y desde ese punto de vista, y en cuanto a la estamos internacionalización, por ejemplo, queriendo avanzar en la internacionalización con mercados donde antes o estábamos muy poco o nunca habíamos estado, ¿verdad? El caso de Centroamérica y el Caribe, habíamos hecho algunas incursiones, pero esporádicas. Ahora no, ahora tenemos un socio de negocios muy grande, muy estable, y con él estamos en menos de un año ya recogiendo los frutos de esa siembra, ¿no? Y el otro mercado al que nunca habíamos entrado, que es Estados Unidos, que es un monstruo, porque digamos, es más del 50% del mercado mundial de la informática, estamos tratando de hacer ingresar ahí también a vender. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Teniendo en cuenta que es un monstruo, ¿de qué manera? ¿Por dónde? Y buscando con otros socios de negocios, en este caso la propia IBM, que necesita implementadores para sus soluciones de software. Y entonces, en conjunto, estamos buscando bancos, estamos buscando compañías importantes para trabajar. Porque ahora, además, uno puede trabajar offshore, o sea, uno puede trabajar desde el Uruguay y hacia afuera, cosa que hemos hecho ya y que sabemos cómo hacerlo. Nosotros tuvimos un proyecto en Bélgica donde trabajábamos con Manpower y teníamos un equipo de 20 personas acá y uno en Bélgica. Y así desarrollamos un sistema que era core para esa empresa. Es decir, ¿Y desde acá conocían efectivamente el funcionamiento? ¿Tienen la impresión de que estaban metidos en la empresa con ese equipo acá? Claro, sí, sí. Es decir, esa otra gente a su vez se aseguró que una persona de ellos estaba en Uruguay. Entonces, pero ¿qué es la diferencia que yo trabaje aquí, mi cliente está ahí al lado, o yo trabaje a 8.000 kilómetros de distancia y el cliente está allá a 8.000 kilómetros? Es la misma, no. Puede darse la paradoja de que ustedes sean la continuidad, a distancia sean la continuidad de esa empresa en alguno de los procesos. Sí, y tenemos una ventaja además que estamos en el mismo uso horario de Estados Unidos y América Central y el Caribe. Porque, ¿cuál es la otra opción que tienen esos países? La otra opción es, o bien, generalmente viene a ser la India, o Filipinas, o países así, que están 12 horas desfasados, ¿verdad? Entonces, no es fácil, digamos, interactuar. También pesan factores culturales. No es lo mismo interactuar con un indio o un filipino para un norteamericano que interactuar con alguien que, si bien no es nativo en inglés, tienen los mismos usos y costumbres desde el punto de vista cultural y la misma base. Bueno, ya sabemos para dónde van, a grandes rasgos, porque también se reservaron algún misterio, ¿no? Bueno, ¿por qué? No sé, dijeron que ya se iban a enterar. ¿De qué se van a enterar? Bueno, que por eso queda algo. Queda algo para puntos suspensivos y ya se van a enterar. Bueno, por eso. Es mejor así, terminar así. No, en realidad tendríamos que terminar hablando del relevo generacional, de quiénes son los que toman la posta. Ya apareció mencionado. Sí. Pero vamos a dejarlo para el final, en todo caso, para el momento del brindis. Exacto. En el momento del brindis los presentamos uno por uno. ¿Todos? ¿Van a estar todos acá? Bueno. Volvemos a Leonardo, que es el maestro de ceremonias experto acá. Un aplauso para todos ustedes. Perdón.